En las secciones anteriores ya vimos los conceptos básicos de amplificadores, sobre todo lo que más nos interesaba, que era el modelo equivalente del amplificador, y bueno, el concepto de amplificador diferencial, ¿vale? Además, aparte de ese concepto de amplificador diferencial, en la sección anterior vimos que los amplificadores, por ser un elemento activo, sus parámetros son muy variables, no son controlables por el fabricante. Dentro de un mismo modelo, esos parámetros, esa resistencia de entrada, esa ganancia del amplificador, pueden variar muchísimo. Y por eso vimos que era necesario utilizar lo que se llama realimentación. Y vimos en la sección anterior que a partir de un amplificador muy variable, con una ganancia muy inestable, mediante una realimentación podíamos construir un amplificador muy estable y con una ganancia muy determinada y muy estable, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a utilizar eso. En esta sección ya sí vamos a empezar a ver el amplificador operacional, ¿vale? Hasta ahora solo hemos introducido conceptos de amplificadores y esa realimentación, y ahora ya sí vamos a ver el amplificador operacional, que es el que da nombre a este tema. Pues vamos a ver en esta sección el amplificador operacional y sus características. ¿Qué es un amplificador operacional? Bueno, pues no es más que un circuito integrado comercial. Podemos comprar distintos modelos de amplificadores operacionales y está formado por un número muy grande de elementos construidos en un único componente de semiconductor, ¿vale? Tenemos un único cristal semiconductor y en él, bueno, pues tenemos implementado un número grande de elementos. Ahora vamos a ver un ejemplito de cómo sería por dentro un amplificador operacional. Y que además actúa como un tipo de amplificador diferencial de tensión, ¿vale? Eso que hemos visto en la sección anterior, ese concepto de amplificador diferencial, que lo que amplificaba era la diferencia entre las dos entradas que tenía. Bueno, pues eso es un amplificador operacional, un circuito comercial que hace las funciones de amplificador diferencial. Concretamente, un amplificador operacional es un amplificador diferencial de muy alta ganancia, ¿vale? Esto nos interesa. Hemos visto en la sección anterior que para construir un amplificador mediante realimentación que fuese muy estable en su ganancia, que su ganancia no dependiese de esa A, de ese amplificador, de esa ganancia del amplificador inestable, era necesario que esa A fuese muy grande. Ya lo vimos en la sección anterior. Bueno, pues fijaros, este amplificador operacional tiene muy alta ganancia. Esto ya nos va dando indicios que podemos usarlo para hacer esos circuitos realimentados que hemos visto en la sección anterior. Bueno, pues un amplificador diferencial de muy alta ganancia y con un comportamiento muy cercano al ideal, ¿vale? Esto es lo que vimos en la primera sección. ¿Cómo era el comportamiento de un amplificador cercano al ideal? Pues aquel que tenía una resistencia de entrada RI muy grande y una resistencia de salida RO muy pequeña. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues que con este amplificador operacional no vamos a tener esos efectos de carga que vimos en la primera sección, no los vamos a tener con este amplificador. Bueno, actualmente este circuito integrado, este amplificador operacional, se emplea en una gran variedad de aplicaciones, pero originalmente se utilizaba para realizar operaciones matemáticas, como por ejemplo la integración o la suma de señales. De ahí viene el nombre de operacional, por eso es un amplificador operacional, porque realizaba operaciones. Hoy en día se utiliza para muchas más cosas, además de para realizar operaciones matemáticas. Ahora veremos algunos ejemplos. Bueno, cuando se utiliza el amplificador operacional de forma directa, tal cual, sin ningún tipo de realimentación, que ya vimos que eso no va a ser muy bueno porque no vamos a controlar los parámetros, se dice que el amplificador operacional opera en bucle abierto o lazo abierto, ¿vale? Entonces eso es simplemente cuando tenemos el circuito, el amplificador operacional sin realimentación. Sin embargo, esto no es lo normal, porque el amplificador operacional, como ya hemos dicho en la sección anterior, es un componente activo. ¿Y qué sucede con los componentes activos? Pues que sus parámetros pueden variar mucho, de tal forma que esa ganancia A del amplificador operacional podría variar mucho de un dispositivo a otro. Por lo tanto, sin realimentación no es bueno usarlo. Lo normal es emplear los amplificadores operacionales usando algún tipo de realimentación, donde parte de la señal de salida va a volver a la entrada mediante una red de resistencias, como vimos en la sección anterior. Bueno, pues en ese tipo de configuración decimos que el amplificador operacional opera en condiciones de bucle cerrado o lazo cerrado, porque la señal de entrada, la señal circula describiendo un bucle. Pasa de la entrada hacia la salida del amplificador operacional y de la salida se realimenta otra vez hacia la entrada, ¿vale? Entonces por eso hace como un bucle. Bueno, combinando los amplificadores operacionales integrados con
diferentes redes de realimentación resistivas, vamos a poder formar muchos tipos de circuitos con distintas funciones. Vamos a tener amplificadores, sumadores, convertidores de corriente a tensión. Algunos de esos los vamos a ver en este tema, al final del tema. Bueno, pues simplemente usando el circuito integrado amplificador operacional, como ese componente A, ese amplificador A que vimos en la sección anterior, y luego uniendo eso con una realimentación mediante redes de resistencias, que ya veremos qué configuración tiene, para lograr esas funciones. Además, gracias a la realimentación y a que la ganancia del amplificador operacional es muy grande, las características de estos circuitos que vamos a poder construir mediante amplificadores operacionales van a depender únicamente de la configuración seleccionada en la red de resistencia y de los valores de esas resistencias. No van a depender para nada de los parámetros del amplificador operacional, que como ya hemos dicho antes, pueden presentar grandes variaciones. Entonces, bueno, esa A, que es la ganancia del amplificador operacional, como es muy grande, va a permitir que A por B, sea cual sea B, va a ser mayor que 1. Y si eso ocurría, vimos que cuando hay realimentación negativa, entonces la ganancia de todo nuestro circuito era 1 partido B y no dependía para nada de esta A que era variable, solo dependía de la B, que la podemos elegir nosotros porque es nuestra red de resistencia. La vamos a controlar mediante esas resistencias que pongamos en la red. Por lo tanto, vamos a conseguir una ganancia de esos circuitos, que eso es muy estable y la podemos controlar fácilmente. Bueno, como el amplificador operacional es básicamente la implementación de un amplificador diferencial, el símbolo del circuito es el que ya vimos en la sección anterior, ¿vale? Lo que tenemos es, bueno, pues aquí nuestro terminal no inversor, donde estamos metiendo una señal, una tensión de V voltios, V más voltios, desde ese punto hasta masa. Por el terminal inversor estamos metiendo otra tensión, que hay otra tensión entre ese punto y masa, y la diferencia entre la tensión de este terminal y la tensión de ese es lo que se amplifica a la salida, ¿vale? VO, la tensión a la salida, es la ganancia del amplificador por la diferencia de las entradas. Bien, pues en el caso concreto de amplificadores operacionales, esta ganancia, que siempre hemos llamado A sub V, tiene un nombre, una nomenclatura concreta, se llama A sub OL. AOL es la ganancia propia del dispositivo, ese amplificador operacional. Y como es la ganancia que tendremos cuando no hay realimentación, cuando hay bucle abierto, antes hemos comentado que cuando no tenemos realimentación en el amplificador operacional, pues bueno, decimos que están funcionando en bucle abierto, un lazo abierto. Bueno, pues cuando no tenemos ningún tipo de realimentación, como en este circuito de aquí, la ganancia de todo el circuito a la salida es directamente esa ganancia del amplificador operacional. Pues la nombramos como AOL. OL viene de Open Loop, bucle abierto, ¿vale? Es la ganancia en bucle abierto. Esa es la que nos da el fabricante, la ganancia que tiene nuestro amplificador operacional. Bueno, pues para que un amplificador operacional real funcione, como comentamos al principio del tema, es necesario que al menos haya una fuente de alimentación continua que esté alimentando ese amplificador operacional para que a la salida podamos tener señales grandes, tensiones grandes, aunque la tensión de entrada sean pequeñas. Bueno, en general, esas tensiones de alimentación no se muestran explícitamente en los diagramas, ¿vale? Aquí nos están diciendo que estamos alimentando con una tensión VS positiva, aquí con una VS negativa, estamos alimentando ese circuito, pero como veis, por ejemplo, aquí esas tensiones no se dibujan. En los diagramas no se suelen dibujar esas tensiones, pero realmente están ahí, ¿vale? Y ojo, como siempre decimos, no podemos crear energía de la nada. Por ejemplo, si este amplificador operacional lo estamos alimentando con una tensión positiva VCC y con una tensión negativa VEE, y por ejemplo, supongamos que VCC vale 15 voltios y que VE menos 15 voltios, entonces aquí a la salida de nuestro amplificador no podremos tener tensiones por encima de 15 voltios ni por debajo de menos 15, porque ¿de dónde la íbamos a sacar? ¿Cómo vamos a tener aquí a la salida una señal de 20 voltios si como máximo estamos alimentando con 15 voltios? ¿Vale? No tendría sentido. Bueno, en realidad la forma que tiene el amplificador operacional como circuito integrado es esta que aparece aquí en la foto, ¿vale? Este sería el modelo LM741CN, un modelo comercial, este de aquí. Modelo que se vería en el laboratorio. Fijaros, ese es el modelo real y aquí el diagrama que nos daría el fabricante. Si os fijáis,
por esta patita 2, bueno, el orden de las patas se fija por este punto de aquí. En el encapsulado tiene una muesca y aquí en el dibujito nos aparece ese punto. Eso significa que este punto corresponde con esta muesca. Por lo tanto, la patita 1 es esta de aquí. Y la 2, fijaros, la 2, según el dibujo, es nuestra entrada inversora. Bueno, pues por aquí meteríamos la señal que queremos nosotros que sea la que entre la entrada inversora. Pues la patita 3 es la entrada no inversora. Sería esta de aquí, ¿vale? Y la patita 6 sería nuestra salida. Bueno, pues por el otro lado estaría la patita 6. ¿Y qué saldría por la patita 6? Pues, fijaros, lo que metamos por la patita 3, la tensión que metamos por aquí, V más, menos la que metamos por aquí, todo amplificado por esa ganancia AOL. Bien, ¿qué es lo que hay realmente dentro de nuestro amplificador operacional? ¿Qué hay implementado dentro de ese chip, de ese circuito integrado? Pues fijaros, este es un ejemplo de lo que hay dentro del amplificador operacional. Es un circuito muy complejo. Si os fijáis, bueno, tenemos una serie de transistores bipolares, por aquí tenemos un condensador, tenemos resistencia, tenemos todas las uniones, todas las conexiones entre esos componentes. Y si os fijáis, bueno, pues aquí está la patita 2, la entrada inversora, la patita 3, la entrada no inversora, por aquí está la salida, la patita 6, ¿vale? Analizar este circuito es muy complejo, pero nosotros no tenemos que analizarlo. Simplemente sabemos cómo se comporta este circuito, que ahora nos lo dirán, se comporta como un amplificador diferencial y sabemos que lo que metamos por esta entrada menos lo que metamos por esta entrada menos lo que metamos por esta, a la salida nos sale amplificado con una ganancia AOL que nos da el fabricante. Simplemente eso. Bien, como decía, a nosotros nos va a dar igual la estructura interna real del amplificador operacional, solo nos interesa pues, su circuito equivalente. Bueno, como es un amplificador diferencial, su circuito equivalente es este, el que ya vimos en la sección anterior. Nosotros tenemos esa entrada no inversora, esa entrada inversora y la diferencia entre esas dos entradas es lo que se amplifica aquí con una ganancia. Esta G es lo que hemos estado llamando AOL, bucle abierto. Como veis, tenemos alimentación positiva, alimentación negativa y por aquí la salida. Este es nuestro circuito equivalente de este amplificador operacional. Bueno, pues el fabricante nos va a dar las características de estos circuitos y fijaros, normalmente en todos los amplificadores operacionales la resistencia de entrada, esa resistencia RIN que tenemos aquí, es muy grande, del orden de 10 elevado a 6 a 10 elevado a 12 ohmios. Una resistencia enorme. Fijaros, es como si tuviésemos aquí un circuito abierto. Es enorme. Bueno, eso está muy bien porque así no vamos a tener efectos de carga aquí a la entrada. La resistencia de salida nos están diciendo que es muy pequeña. El fabricante nos dará y será de unos pocos ohmios. Esta resistencia es muy pequeña, por lo tanto va a ser casi como un cortocircuito. Apenas nos va a influir, apenas va a haber efectos de carga a la salida. Y la ganancia en bucle abierto, ese parámetro AOL, va a ser muy grande. Fijaros, entre 10 elevado a 5 y 10 elevado a 9. Bueno, lo que aquí ponemos G, esto realmente es ese AOL, esa ganancia en bucle abierto, cuando nosotros utilizamos el amplificador operacional sin realimentarlo, ¿vale? Pues eso sería esta ganancia. El fabricante nos dice por dónde ronda su valor y son enormes. Bueno, pues eso es lo que nos importa a nosotros, que es un amplificador muy parecido a el modelo ideal, es decir, resistencia de entrada enorme y resistencia de salida muy pequeña y además que tiene una ganancia enorme. Bueno, como acabamos de ver, como acabamos de comentar, la magnitud de la ganancia es generalmente muy grande, del orden de 100.000 o más. Por tanto, si usamos el amplificador operacional en lazo abierto, sin ningún tipo de realimentación, tal cual, pues una pequeña diferencia entre las tensiones de entrada, entre V más y V menos, haría que la salida del amplificador fuese enorme. Imaginaros, si tenemos una diferencia de entrada entre V más y V menos de 1 voltio, a la salida tendríamos que tener 100.000 voltios. Bueno, sin embargo, sabemos que la tensión de salida no puede superar a la tensión con que alimentamos el amplificador operacional. No podemos generar energía de la nada, como hemos dicho antes. Si estamos alimentando el amplificador con 15 voltios por un lado y menos 15 por otro, a la salida, como máximo, vamos a tener pues
o 15 voltios o menos 15, que estarían por aquí. No podemos tener más. Por lo tanto, incluso para diferencias muy pequeñas de la tensión de entrada, la salida ya se satura a un valor cercano al de alimentación. Fijaros, si en este eje dibujamos la diferencia entre V más y V menos, con solo 15 microvoltios en la diferencia entre esas señales, ya, como la ganancia es tan grande, satura a la salida, ya tendríamos 15 voltios. Y si la diferencia es negativa, fuese menos 15 microvoltios, la diferencia entre las señales, a la salida ya tendríamos menos 15 voltios, ¿vale? Suponiendo, por ejemplo, pues eso, que tenemos un amplificador operacional con una ganancia de 10 elevado a 6 y que estamos alimentando con 15 voltios. Fijaros que se satura muy rápidamente. No podemos tener apenas ninguna señal de entrada entre la entrada positiva y negativa. No puede ser una diferencia apenas apreciable porque con poca que sea ya se satura la salida. Por tanto, un amplificador operacional en configuración de lazo abierto, sin realimentación, no es muy útil como amplificador. Ya habéis visto, no va a amplificar nada, directamente se nos va a ir a saturación. Cualquier tensión a la entrada, por pequeña que sea, ya satura la salida. Por ejemplo, en este circuito, que es lazo abierto, vemos que aquí no estamos realimentando para nada, no estamos llevando parte de la señal aquí a la entrada, simplemente es un lazo abierto. Vemos que el voltaje de entrada cuando Vin es positivo, fijaros, aquí, ¿qué tensión tenemos en este punto? Bueno, olvidaros de esta resistencia porque como por aquí no va a circular corriente, ahora lo veremos. ¿Qué tensión en este punto? Pues 0 voltios, lo tenemos puesto a masa. Bueno, pues Vin, si Vin es positivo respecto a masa, respecto a 0 voltios, por muy pequeño que sea, la salida Vout será la máxima tensión positiva de alimentación. Es decir, si estamos alimentando con más 15 voltios y menos 15 voltios, cuando Vin es positiva, como la ganancia es enorme, Vout se satura a más 15 voltios. Y si Vin es negativo, si la entrada es negativa respecto a masa, entonces la salida será el valor negativo de alimentación. Vout será menos 15 voltios. Por lo tanto, no es un amplificador, es un comparador. Lo que estamos haciendo es que cuando a la entrada hay cualquier señal positiva, sea del valor que sea, a la salida nos da una salida de 15 voltios y cuando a la entrada tenemos una señal negativa, por muy pequeña que sea, a la salida nos da menos 15 voltios. Simplemente un comparador. Bueno, además de ese problema de la ganancia tan grande, el otro problema que teníamos en la configuración de bucle abierto, si no usábamos la realimentación, es que al no haber realimentación el comportamiento del circuito va a depender mucho de los parámetros de este amplificador operacional, que pueden ser muy variables. Ya hemos dicho, un amplificador operacional es un componente activo y sus parámetros pueden ser muy variables. La resistencia de entrada, la resistencia de salida, esa ganancia, cualquier parámetro es muy inestable. Por lo tanto, si no hay realimentación, todo depende del amplificador operacional, que es inestable. No podemos permitir eso, necesitamos realimentar para controlar los parámetros. Bueno, pues para eso tenemos el amplificador operacional en configuración de lazo cerrado, es decir, realimentando. Ya lo hemos visto en la sección anterior. Si queremos un comportamiento predecible de la señal de salida, lo que tenemos que usar es realimentación negativa, aplicando una parte de la tensión de salida a la entrada inversora. Bueno, pues aquí tenemos la salida y mediante esta realimentación pasamos una parte de esa señal a la entrada inversora. ¿Qué parte? Bueno, eso lo vamos controlando con nuestro atenuador resistivo, ¿vale? Para ver qué parte de la salida vamos a ir pasando a la entrada inversora. Recordamos que si usamos un amplificador activo que es inestable en la cadena directa, es decir, este sería nuestro amplificador operacional, ¿vale? Este sería nuestro amplificador operacional, y usamos circuitos pasivos estables en la cadena de realimentación, recordemos que podemos conseguir un amplificador estable. Todo esto de aquí, si consideramos que esta es la entrada y esta es la salida, todo esto de aquí es un amplificador estable, con una ganancia muy estable, construido a partir de este amplificador operacional inestable con una ganancia muy inestable. Ya lo vimos en la sección anterior. Si se cumple que A por B es mayor que 1, que en nuestro caso se va a cumplir, porque hemos dicho que A, la ganancia de nuestro amplificador operacional, es enorme, entonces vimos en la sección anterior que la ganancia de todo nuestro circuito no dependía para nada de A, se iban las A
y quedaba como como 1 partido B. Es decir, la ganancia solo dependía de lo que pusiésemos aquí en la red de resistencia en el atenuador pasivo. Entonces, como el amplificador operacional en nuestro caso tiene una A muy grande, ya nos lo dice el fabricante, se construyen para eso, para tener una ganancia muy grande, se cumple siempre que A por B sea mayor que 1, sea cual sea B. Por tanto, tenemos un amplio margen para fijar ese valor de B para conseguir la ganancia deseada, ¿vale? No vamos a tener problemas en conseguir cualquier ganancia, podemos coger cualquier B, porque cualquier B que cojamos va a cumplir esto, ya que A es muy grande. Bueno, un ejemplo de circuito donde se emplea un amplificador operacional en configuración de enlace cerrado con realimentación negativa, pues este que tenemos aquí. Lo vamos a estudiar más adelante, ¿vale? Posteriormente analizaremos este circuito con mucho detalle y veremos que se trata de un amplificador no inversor. Y calcularemos en este circuito y veremos que la ganancia de todo ese circuito, la ganancia en tensión de todo esto, considerando que todo esto es un amplificador, la ganancia de todo esto es esta. RF más RG partido RG. La ganancia de todo el circuito, amplificador operacional y realimentación, solo depende del valor de la resistencia, ¿vale? Entonces, recapitulamos. Esto es nuestro amplificador operacional. Este amplificador operacional tiene una ganancia muy grande, pero inestable. No sabemos ni lo que vale. Pero gracias a esta realimentación que estamos haciendo por aquí, la ganancia de todo este circuito sí es muy predecible y vale esto, ¿vale? Entonces estamos construyendo un amplificador usando un amplificador operacional. Y este amplificador que estamos construyendo tiene una ganancia muy estable y su valor solo depende de esta resistencia. Y fijaros, por ejemplo, imaginaros que aquí ponemos una resistencia de, por ejemplo, 1 kilo ohmios y aquí ponemos una resistencia de 2 kilo ohmios. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que si esta resistencia vale 2K, esta vale 1K y esta vale 1K, arriba suma 3, 3 partido 1, 3. Esta ganancia será 3. ¿Eso qué implica? Que si aquí en Vin metemos, por ejemplo, pues 1 voltio, ¿qué tendremos a la salida? Directamente 3 voltios. Porque hemos construido un amplificador con una ganancia muy estable y que no varía para nada de esas fluctuaciones del amplificador operacional. Bueno, por tanto, recordamos, volvemos a repetirlo, es muy importante, mediante un amplificador operacional con una ganancia A muy grande e inestable, estamos construyendo un amplificador con una ganancia G estable y del valor que queramos. Eso es súper importante, ¿vale? Estamos usando un amplificador operacional que es muy inestable para construir un amplificador estable. Bien. Además, mediante la realimentación negativa no solo conseguimos obtener amplificadores con una ganancia G estable, sino además estamos mejorando la respuesta en frecuencia. Recordamos en la primera sección del tema qué era la respuesta en frecuencia. Bueno, pues la respuesta en frecuencia que tiene el amplificador operacional sin realimentación, es decir, enlace abierto, es muy mala. Pero mediante la realimentación la mejoramos. Fijaros, aquí vemos un ejemplo de respuesta en frecuencia típica de un amplificador operacional. Este de aquí. Esta es la ganancia del amplificador operacional en función de la frecuencia de la señal de entrada, ¿vale? Está representando la ganancia en lazo abierto en función de la frecuencia. Esta curva nos la suele dar el fabricante del amplificador operacional, ¿vale? ¿Qué vemos en ella? Pues vemos que este amplificador operacional tiene una ganancia AOL en lazo abierto un poco mayor de 10 elevado a 5. Aquí está el 10 elevado a 5. Bueno, pues esta es la ganancia de ese amplificador operacional, pero esa ganancia no se mantiene constante para cualquier frecuencia de la señal de entrada, sino que comienza a disminuir a partir de unos pocos hercios. Fijaros, se mantiene constante pues más o menos hasta este punto, hasta los 10 hercios, pero a partir de aquí empieza a disminuir un montón. Bueno, en concreto, ¿qué habíamos llamado frecuencia de corte? Pues era la frecuencia a la cual la potencia disminuía a la mitad, o lo que es lo mismo, la tensión disminuía en un factor de 1 partido raíz de 2, y eso implica que la ganancia está reduciéndose en un factor 1 partido raíz de 2. Bueno, pues si vemos cuando se reduce la ganancia en ese factor, fijaros, ojo, que este eje, tanto este eje como el otro, no son lineales, ¿vale?
Estamos en escala logarítmica. Fijaros, aquí está el 1, ganancia 1, ganancia 10, ganancia 100, ganancia 1000, ¿vale? Entonces, si teníamos aquí la ganancia AOL, un poquito más de 10 elevado a 5, esa ganancia partido raíz de 2 estará por aquí, ¿vale? Bueno, pues cuando se reduce la ganancia por un factor de 1 partido raíz de 2 es cuando decíamos que teníamos la frecuencia de corte, ¿vale? En concreto, la frecuencia de corte para los amplificadores operacionales, pues veis en este ejemplo, suele ser muy pequeña. Está entre unos 10 Hz que están aquí y unos 100 Hz que está aquí. Es decir, el amplificador operacional en lazo abierto tiene un ancho de banda dentro de unos 10 Hz y 100 Hz. Si metemos señales a la entrada con frecuencias superiores a estas de aquí, pues el amplificador va a dejar de dar una ganancia tan grande, va a ir reduciéndose mucho. Bueno, ¿qué ocurre con la respuesta en frecuencia? Con esa respuesta en frecuencia cuando usamos el amplificador operacional en lazo cerrado con realimentación negativa. Bueno, pues que todo va a funcionar mucho mejor. Fijaros, existe una propiedad en los amplificadores que nos dice que el producto de la ganancia del amplificador por el ancho de banda se va a mantener constante siempre. Bueno, ¿qué significa esto? Ahora lo vamos a ver. Como se ha visto, cuando usamos un amplificador operacional con realimentación negativa, se reduce la ganancia del circuito respecto a la que tenía el amplificador operacional en lazo abierto. En el lazo abierto hemos dicho que, bueno, nos lo dice el fabricante, puede valer en torno a 100.000, una ganancia de 100.000 o por encima. En cambio, cuando hacemos realimentación negativa, pues la ganancia puede ser, bueno, la que queramos, 10, 100, pero nunca 100.000. Esto implica, bueno, esto significa que nuestra ganancia una vez que realimentamos es mucho más pequeña que el lazo abierto. Y el producto ganancia ancho de banda se mantiene constante, por lo tanto, si la ganancia se reduce mucho, el ancho de banda va a aumentar. Esto implica que estamos aumentando el ancho de banda respecto al que tenía el amplificador operacional en lazo abierto, a esos 10 o 100 hercios que tenía el lazo abierto. Bueno, por eso uno de los parámetros que nos suele dar el fabricante del amplificador operacional es un parámetro que se llama producto ganancia ancho de banda, o también se llama ancho de banda de ganancia unidad. Y ese parámetro se va a mantener constante para cualquier circuito que construyamos con ese amplificador operacional, ¿vale? Siempre que tenga realimentación negativa. Entonces, cogemos un amplificador operacional, miramos qué producto ganancia ancho de banda nos dice el fabricante y cualquier circuito que construyamos usando ese amplificador operacional, si hacemos realimentación negativa, se va a mantener constante ese producto. Vamos a ver un ejemplo. Así, por ejemplo, si tenemos el producto ganancia ancho de banda para el amplificador operacional enlace abierto, que se suele llamar F sub T, el fabricante, por ejemplo, nos dice que compramos un amplificador operacional y su producto ganancia ancho de banda vale 1 MHz, pues entonces podremos calcular el ancho de banda de cualquier circuito que esté construido con ese amplificador operacional, únicamente sabiendo la ganancia de ese circuito, pues mediante esta fórmula, ¿vale? Fijaros, si en un principio teníamos este ancho de banda cuando no teníamos realimentación, teniendo esta ganancia tan grande, si construimos un amplificador, mediante ese amplificador operacional construimos nosotros un amplificador con ganancia 10, quiere decir que el ancho de banda ahora va a ser hasta aquí, todo esto. ¿Por qué? Porque mediante esta fórmula, si antes la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional era esta, que era muy grande, pero el ancho de banda era muy pequeño, como el producto se mantiene, ahora que la ganancia es bastante más pequeña, solo 10, el ancho de banda es todo esto, ¿vale? Se mantiene ese producto y ahora tenemos un ancho de banda mucho mayor en nuestro circuito creado a partir de este amplificador operacional que el ancho de banda que tenía si no se usa realimentación.